Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una nueva vez a este su programa El Arte de Curar, el espacio que pretendemos que ustedes y nosotros convirtamos en parte de la familia, que cada día se convierta en una costumbre, que tengamos esta comunicación de doble vía, porque eso es importante para nosotros, que no es solamente que ustedes sean receptores pasivos, necesitamos que nos hagan saber, que nos den retroalimentación, que si les gusta nos lo digan, pero como dice mi hijo, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo de la UCE, lo más importante es que lo que no le gusta nos lo hagan saber también. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de crecer, es la única forma de corregir errores y de seguir en el camino, trillando ese camino de la prevención, que es una cuestión de supervivencia de la especie. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares y por ser parte de la familia. En el día de hoy vamos a tener un programa que a partir de ahora de vez en cuando lo vamos a hacer algunas veces cuando la circunstancia lo amerite. Y va a ser que el arte de curar va a hablar con el infectólogo, con nuestro infectólogo, con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, el cual, dada la situación y la condición, luego cuando yo le pase la palabra, él va a hacer una introducción sobre la situación a nivel general en cuanto a lo que son las infecciones y todo lo que tenga que ver con sus especialidades, pero además de eso vamos a hablar de manera muy especial de dos temas. Número uno, vamos a hablar del cólera en República Dominicana y sobre todo vamos a tratar, a intentar de dar pautas para la prevención antes que tener que lamentar. Y el segundo tema es la situación que ha generado alarma a nivel mundial, que es los 60.000 muertos oficiales que en lo que va del año, menos de un mes, se han reportado en China. Y según leí ayer, la Organización Mundial de la Salud dice que esos son solamente las víctimas de hospitales que han reportado, que para ellos esa cifra de nadie de los que muere en la casa y con los lugares más recónditos de la China, con tantas personas, pues ellos dicen que por lo menos duplica esa cantidad. Entonces tenemos que hablar de ese rebrote del COVID en China, porque todos sabemos que en China hay una de las vacunas mejores en contra del COVID, que dada la condición del sistema en la China, a todo el mundo los vacunaron. Entonces, ¿qué está pasando? Y como todo ahora está a la distancia de comprar un vuelo y viajar, porque ya no hay fronteras, entonces, sobre todo eso vamos a hablar de manera especial con Héctor Armando. Pero él, que es el especialista en el área, va a hacernos esa introducción tan necesaria. Héctor Armando, bienvenido a esta tu casa, El Arte de Curar. Bueno, gracias a las personas que, como decimos siempre, nos siguen en El Arte de Curar. Todos los días de 8 a 9 a través del canal 34 de Señal de Vida y así como los diferentes sistemas de cable en los cuales nos vemos en los Estados Unidos. Agradecemos de manera infinita su atención y su seguimiento, así como con las diferentes repeticiones a través del grupo de medios Supercanal. Miren, la situación que tenemos hoy en día es la siguiente. Independientemente de que la gran creencia de las personas de que en China todo el mundo está vacunado, permítame decir lo que es todo lo contrario. Una gran parte de la población no se aplicó la vacuna, aún estaba disponible para su territorio. Se habla de que en este momento una gran mayoría de las personas, cerca del 50%, no se aplicó ninguna vacuna. Pero tenemos otra situación también, y es que muchas personas no saben que en China todavía en este momento estaban aplicando el sistema de aislamiento. Estamos hablando de que si usted cree que aquí lo pasamos feo, en China desde el 2020 estaban todavía ciudades completas de más de 20 millones que a cada rato hacían un encierro de 3 y 6 meses. Era suficiente con que apareciera un puñado de casos, estamos hablando de 30 casos, para que una ciudad con más de 30 millones de personas fuera cerrada completamente. ¿Qué ocurría en China? La gente se desesperó. El ser humano no está hecho para mantenerse en cautiverio. Y comenzaron las protestas aún dentro de un país que tiene un régimen que se considera totalitario, autoritario, un régimen estricto. ¿Y qué hizo las personas? Se volcaron a la calle, se tiraron a la calle. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno? Le dijo, perfecto, si ustedes quieren libertad,
arranque en libertad para todo el mundo y permitió el libre tránsito en territorio chino, incluyendo la llegada de viajes a todos los sitios y salida de aviones. ¿Cuál fue el resultado? Una población que no había padecido la enfermedad, lo que quiere dejar dicho que las personas no tenían defensas por haberse enfermado, una población con una cobertura de vacunas menos del 50%, lo que quiere dejar dicho que no tenían defensa fruto de la vacuna, y número 3, todo lo que no habían hecho lo querían hacer en esos días de libertad. ¿Cuál fue el resultado? Durante el mes de diciembre, los primeros 20 días de diciembre, se estima que se enfermaron entre 200 y 250 millones de chinos, fruto justamente de la liberización de lo que fue justamente el libre tránsito y los problemas de frenar el aislamiento en China. ¿Cuál es el inconveniente? Cuando tú tienes una gran población de personas en las cuales el virus se está multiplicando, ¿qué tú vas a tener? Vas a tener mayor probabilidad de que aparezca algún cambio en ese virus, porque se está multiplicando tanto que puede aparecer una variante nueva, una variante desconocida. Y esa variante nueva que surge puede ser más agresiva que las variantes anteriores. Entonces, ustedes se imaginan que aparezca ahora una variante del coronavirus que induzca mayor mortalidad, que en lugar de afectar solamente a los adultos mayores, también afecte a los más jóvenes. O sea que por eso es que la Organización Mundial de la Salud le pedía al territorio chino que por favor aperturara sus cifras y permitiera sobre todo la ayuda. Ustedes saben que en China estaban tratando de implementar esas medidas que se implementaron ya en el pasado en otras partes del mundo, que era que los médicos que se habían retirado regresaran a los hospitales. Que el personal médico que había dejado ya de trabajar, que estaba quizá bebiendo piña colada en una playa, volviera a los hospitales, porque lo que se observaba en estos espacios era que no daban abasto el personal de salud, las enfermeras, los camilleros. ¿Por qué? Porque todo el sistema estaba colapsado. ¿Qué sí podemos apreciar quizás que ha ocurrido? Que en estos días todo el mundo sabe que estas cifras, como bien decía la doctora Neri Esteves, estas cifras posiblemente están infravaloradas. Estamos frente a un subregistro de la cantidad no solamente de casos, sino de fallecidos. Pero desde el punto de vista teórico, todos debemos mantenernos en observación, porque fuera de lo de China, en este momento, tenemos un enemigo un poquitito más cerca. Y es justamente una variante del coronavirus que se conoce como la variante Kraken. Kraken como ese ser mitológico, justamente, que era un ser que vivía en el océano, que asolaba diferentes ciudades costeras en Grecia, y estamos hablando de que esta variante del coronavirus se llama XBB 1.5, o sea, XBB 1.5. ¿Y qué pasa con esta variante conocida como el Kraken o XBB 1.5? Que justamente esta variante se sabe que es mucho más contagiosa que las anteriores, y en los territorios donde ha llegado, y voy a mencionar uno que nos queda bastante cerca y que dicen por ahí que cuando a ellos le da gripe, a nosotros nos da neumonía, en los Estados Unidos esta es la variante que en este momento se está convirtiendo en predominante en casi todo el territorio norteamericano, y se habla que entre el 40 y el 70% de todos los casos nuevos de coronavirus que están ocurriendo en territorio norteamericano es justamente fruto del contagio con esta variante. Así que por tal razón hay que mantenerse atento, hay que mantenerse vacunado. Y cuando hablo vacunado es que si usted no tiene sus 3 dosis de la vacuna, usted no tiene su esquema de vacunación completo. No diga, yo estoy vacunado. ¿Cuántas dosis tú tienes? 2. Usted no está vacunado. Porque para su esquema completo de vacunación usted necesita 3. Como que usted me diga, yo me puse la vacuna del papiloma. ¿Cuántas te pusiste? 1. Cuando usted sabe que la vacuna son 3 contra el papiloma. Entonces exactamente lo mismo contra el coronavirus. Ah, pero que dijeron que eran 2 al principio, sí. Al inicio eran 2. Sin embargo, nos dimos cuenta con el paso del tiempo y la agresividad del coronavirus que eran necesarias 3 dosis. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Madre, si me permites, voy a despedir este segmento para ir a la pausa, y al regreso estaremos hablando específicamente de cólera, porque en los últimos días se han hecho varios anuncios, incluyendo que en las próximas semanas pudiéramos estar recibiendo en territorio dominicano vacunas contra el cólera. Así que quédese por ahí,
que vamos a continuar aquí en El Arte de Curar, hablando de esas enfermedades infecciosas que es importante que usted y su familia conozcan. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por esperarnos ahí pacientemente y esperar el regreso del Arte de Curar y del doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista infectólogo, el cual nos está hablando sobre los casos de rebrote del COVID en China y sobre el cólera. Yo soy la doctora Nery Esteves y para mí es un honor, es un privilegio que nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Quiero decirles que durante todo el programa se están poniendo y se seguirán poniendo todas las redes y ya abrimos nuestra página de El Arte de Curar en Facebook. Le pedimos por favor que entren y nos sigan. Tenemos ya, es El Arte de Curar, así se llama la página. Tenemos el Instagram, El Arte de Curar RD, con la arroba adelante, y en YouTube el canal El Arte de Curar y en Señal de Vida también. Y no se olviden que a través de Spectrum Cable en Estados Unidos, también los dominicanos en Estados Unidos pueden tener acceso a esta que es su casa, El Arte de Curar. Héctor Armando, tú dejaste la introducción de que vamos a hablar sobre el asunto de, en este segmento del cólera, vamos a ir uno a otro. Como sabemos, ya no existen fronteras y nosotros los dominicanos tenemos la situación de que tenemos a nuestros vecinos y hermanos haitianos, que no es solo un libro, que el masacre se pasa a pie, y dada la situación tan difícil que ellos están viviendo, su sistema de salud no es la excepción y también tienen grandes situaciones de problema. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuáles serían las medidas que tú, como especialista en el área, tomarías en la frontera? Aunque, para mi sorpresa, vi que se acaba de presentar ayer un caso en Higüey, que no es frontera, con un niño y la madre que llegan y que tienen cólera. Pero ¿cuáles son la situación real de esto? Instrúyenos, por favor. Ok. Cada vez que yo voy a hablar de algún tipo de enfermedad o patología, me gusta contextualizar y tratar de que las personas tengan algún tipo de idea sobre qué es lo que está pasando, independientemente de los conceptos que uno emita. Lo primero que hay que decir es que en territorio haitiano en este momento tenemos reportados, ustedes saben, estos son cifras siempre de los reportados, los no reportados en ocasiones pueden ser más que los reportados, pero la realidad es que hay reportados 20.000 casos de cólera en territorio haitiano, 20.000. También hay reportados cerca de 500 personas que han muerto fruto de la infección de cólera en territorio haitiano. Hay que decir que en este momento en Haití se encuentran en un proceso de vacunación de diferentes poblaciones donde han ocurrido brotes para tratar de frenar que las personas se infecten, que presenten formas graves y tratar de ver si pueden cortar esa cadena de transmisión en territorio haitiano. ¿Cuáles son los problemas en territorio haitiano? La violencia, el problema de comunicación de un sitio a otro, los problemas de ausencia de la capacidad de tener combustible para hervir el agua,
para lograr que el agua de consumo y los alimentos puedan ser procesados de manera correcta y disminuir el riesgo de cólera. ¿Qué otro problema tienen? Los problemas de la infraestructura que tienen que ver con lo sanitario. Estamos hablando de que en muchos de esos sitios las personas van a defecar, a hacer sus necesidades al monte o al lado de un río, y eso contamina las fuentes de agua y contamina el suelo. ¿Qué otra situación tienen? También tienen el inconveniente de que realmente tenían desde el 2019 aparentemente sin casos y ahora tienen otro rebrote. Entonces hay muchos niños que en este momento no habían tenido exposición al cólera y no tienen ningún tipo de inmunidad. Señores, en este momento se habla que hasta 1 de cada 4 personas que presenta cólera en Haití son niños menores de 5 años. Lo que quiere dejar dicho que hay que tener cuidado porque el cólera es una enfermedad que puede tener mayor agresividad en los más jovencitos y en los más adultos. ¿Por qué? Porque hay que decir que son los que más fácil se pueden deshidratar, porque el cólera no es más que una enfermedad diarreica aguda. ¿Cuál es la situación entonces en territorio dominicano, Balcácer? Porque está bien, eso está pasando en Haití, está pasando después de la frontera, señores. Todo lo que pasa en Haití repercute en República Dominicana, ya lo hemos visto, pero la realidad es, para dejar todo eso, que en República Dominicana la situación aparentemente es completamente diferente a la de Haití. Estamos hablando de una cantidad de casos cercanos a 20 casos en este momento en el cual estamos haciendo este programa, en el cual todavía no hay reporte oficial de fallecidos, independientemente de que la comunidad, la prensa y un grupete de gente habla de que posiblemente 3 personas han muerto fruto de la infección de cólera, pero la realidad es que tenemos una situación completamente diferente. Allá en Haití, aquí en República Dominicana, perdón, nadie tiene miedo de ir a la Sursa a llevar tinaco con agua procesada. Las autoridades van y se reúnen con la población sin miedo a que lo vayan a secuestrar, sin que se arme una balacera. En este momento las autoridades van casa por casa recopilando información sobre las personas que pudieran tener una enfermedad diarreica o hayan tenido contacto con alguien que tuviera cólera. Tenemos hospitales que en este momento tienen la preparación para poder dar respuesta. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que pasa con las personas con cólera? Que la bacteria entra a tu organismo, produce una toxina, esa toxina hace que tu organismo produzca algunas sustancias hacia la luz del intestino, que es como un tubo, y detrás de eso que se secreta viene agua, arrastra agua. Es como cuando usted pone sal en un sitio y hay agua, fíjense cómo la sal atrae el agua. Es exactamente lo mismo. Entonces la gente que presenta diarrea. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de eso? Que a las personas se le colocaran sueros, ya sea vía oral, si lo tolera y no está vomitando, y las pérdidas de líquido no son tan grandes que aún usted tomándolas no las puede reponer. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un suero. Entonces, usted lo único que necesita es tener un lugar donde tener a esa persona acostada e hidratarlo, ya sea por vía oral o ya sea por suero, dependiendo de la gravedad del caso. En el anuncio del Ministerio de Salud Pública dice que si usted presenta evacuaciones diarreicas como si fuera agua de arroz, que es una diarrea de color grisáceo, en ocasiones un gris como palidoso, le dicen vaya a la emergencia. Mi recomendación es todo lo contrario. Si usted tiene diarrea y usted comió en un sitio raro, usted bebió agua en un sitio raro, o usted se bañó en el río Isabela, o comió pescado, marisco cerca del río Isabela, entonces usted debería ir a la emergencia si presenta diarrea, independientemente cuál sea su situación. ¿Por qué motivo? Porque cuando usted presenta diarrea de arroz o con visión en agua de arroz, usted ya está malo. Esas son las formas graves del cólera que presentan diarrea en agua de arroz, pero antes de eso usted tuvo evacuaciones líquidas como una diarreíta normal. Así que por tal razón, cuando yo hacía el llamado antes de que comenzaran los casos de cólera en territorio dominicano y decía todo el que tiene diarrea debe considerarse como si fuera una persona con cólera, era por eso. La gente cree que todo el que le da cólera se va a poner malísimo y que lo van a tener que internar. No. Hay una gran parte que pudiera presentar esas manifestaciones, pero también hay una parte que no va a presentar nada. Tanto así que 1 de cada 10 gente que le da cólera tiene la bacteria en su intestino y no le da ni siquiera diarrea. Y ahí es donde está el gran peligro, que usted pudiera tener cólera en su intestino
ir al baño, no lavarse la mano, porque no hay jabón, y usted después de ahí llega, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Y le da la mano 80 veces. Y después esa gente está nerviosa en una esquina comiéndose las uñas. Usted sabe lo que usted acaba de hacer a su hermano, a su amigo, a esa gente que usted le tiene tanto cariño y aprecio. Le acaba de pasar el cólera. Y quizás él no tenga justamente la misma fortaleza de su sistema inmunológico de que no le pase nada. Y ese amigo suyo puede morir de una diarrea. ¿Por qué? Porque entró en contacto con esas heces que justamente tenían la presencia de la bacteria. Héctor, oyéndote hablar se me ocurre, ¿el cólera tiene o puede tener complicaciones a largo plazo a las personas que le da? Porque el COVID, una de las situaciones que tiene es que las secuelas del COVID son a veces peores. Por ejemplo, y voy a ponerme de ejemplo, a mí me dio un COVID como si hubiese 4 días, como una gripe y más nada. Sin embargo, las secuelas que me quedaron fue que se me caía el pelo, un cansancio infinito todavía, que yo lo que quisiera es quedarme acostada, y el asunto de esta bendita tos y unas alergias que nunca en mi vida, y cuando me hago los exámenes, todo me da negativo. Que de eso también ahorita, cuando volvamos al COVID, vamos a hablar. Pero háblame de esto, de las posibles secuelas que puede tener el cólera. Yo creo que si hay algo bueno del cólera es que se supone que es una enfermedad diarreica aguda, que usted la trata, le da soporte al paciente, ya sea con antibióticos o sin antibióticos. Si usted mantiene al paciente hidratado, el proceso diarreico va a desaparecer en unos cuantos días. Eso es lo importante del cólera. Las complicaciones a largo plazo se pudieran presentar, son complicaciones inmunológicas como una enfermedad que se llama Guillain-Barré, pero la realidad es que las complicaciones como secuelas a largo plazo del cólera generalmente son inexistentes, no se describen en la literatura, que eso es algo bueno que va en contra de lo que es el coronavirus del 2019. Bueno, en este segmento se nos acabó el tiempo. Estamos conversando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo de la UCE, del cual durante todo el programa hemos estado poniendo y seguiremos poniendo sus redes y donde ustedes pueden comunicarse con él, incluso a la gran familia del arte de curar. Le recordamos que en @dr de doctor Héctor Balcácer, ustedes también pueden, cualquier inquietud que tengan, también comunicarse por ahí, algo que quieran saber del arte de curar, y Héctor Armando es de lo que responde, y él responde él directo, él no tiene nadie que le maneja sus redes, él los responde. Así que por favor, cuando regresemos, seguiremos entonces hablando sobre el rebrote en China y lo que podría significar para toda la humanidad que camina la Tierra. No se vayan, regresamos con el arte de curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea, y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por estar ahí esperándonos pacientemente. Seguimos conversando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, el cual está orientándonos sobre cómo manejar esta situación de ansiedad, de inquietud, que crea muchísimo estrés en la población sobre el rebrote en China del COVID, las posibilidades de que se extienda, y sobre el cólera en República Dominicana. Dejamos una pregunta en el aire, Héctor, sobre el COVID prolongado. Miren, lo primero que hay que decir es que
es un término de COVID prolongado que la Organización Mundial de la Salud lo define como una persona que 3 meses después de haber padecido coronavirus, repito, 3 meses después de haber padecido coronavirus, continúa con algún síntoma o que aparece algún síntoma nuevo sin haberse infectado otra vez por coronavirus. Y creo que todo el que está viendo este programa conoce a alguien que le ha pasado eso, que se queja todavía que después que le dio el coronavirus le está pasando algo raro. Es igual que cuando tuvimos chikungunya. La gente todavía dice que le duele una rodilla o un tobillo o un brazo, fruto de que le dio chikungunya, y de eso estamos hablando más de 7 años. Ahí hay uno de los camarógrafos que está levantando la mano y uno que se está señalando un pie. Pues está sucediendo exactamente lo mismo con el coronavirus del 2019. Los casos de COVID prolongado todos los días aparecen más a medida que los casos de coronavirus siguen aumentando, señores. Muchas personas quizá perdieron la cuenta ya del coronavirus, pero ustedes saben que vamos rumbo a 700 millones de personas que han padecido la infección por coronavirus. Repito, 700 millones de personas que han padecido la infección, y esos son los reportados. Y aquella gente que le dio COVID no se dieron cuenta, no se reportaron. O aquellos que le dio COVID no se hicieron la prueba, tampoco están reportados. O sea que estamos hablando de que la cantidad de infectados real por coronavirus es muchísimo más alta que las cifras que tenemos. Y por eso las secuelas están afectando a muchísimas personas. El COVID prolongado se entiende que afecta desde un 5%, o sea, 5 de cada 100, hasta un 50%. O sea, que 1 de cada 2 gente que le da COVID a los 3 meses se está quejando de algún tipo de situación. ¿Y ustedes saben cuáles son las manifestaciones más frecuentemente reportadas por las personas? ¿Cuáles? Más frecuentes tienden a ser fatiga, las personas tienden a quedar con tos, pero escuchen cuál es la tercera, niebla mental. Y la niebla mental se ha definido como la incapacidad de poder concentrarse en una actividad. Se ha definido como la incapacidad de usted poder recordar las cosas de inmediato cuando usted las necesita, o usted sentirse un poco distraído. Pero algo todavía que llama mucho más la atención es que hasta el 15% de todas las personas que han padecido coronavirus, escuchen bien, 15%, ha sentido en algún momento alteración del estado de ánimo. O sea, esas personas se sienten con menos energía, se sienten que no son capaces de realizar su trabajo. Y en los Estados Unidos está tenido tantas repercusiones que se habla que hasta 1 de cada 5 norteamericanos o ha renunciado a su trabajo, o ha pedido una licencia, o ha cambiado de trabajo posterior a lo que fue el encierre o haber padecido la infección por coronavirus del 2019. Ustedes saben qué situación tan interesante tiene el coronavirus, que todas las aristas vinculadas al mismo se han de alguna manera investigado. Y anoche, justamente en el día de ayer, bueno, al momento en el cual estamos grabando este programa, yo tuve una presentación con el AMSA, que es la Asociación de Estudiantes de Medicina del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y escuchen qué tema tan interesante me solicitaron esas personas que diera dentro del AMSA. Era justamente sexualidad post-COVID. Y ustedes saben, madre, qué cosa interesante encontré a la hora de revisar. Sí. Que el 10% de todas las personas que tenían una relación durante el COVID y llegó el encierro, terminaron. Y la gente dice el 10%, pero eso es poco. Señor, eso es que 1 de cada 10 parejas que habían terminaron su relación. 1 de cada 10, eso es muchísimo. Lo que quiere dejar dicho que el coronavirus también nos afectó desde el punto de vista de lo que fueron nuestras relaciones personales. Señores, estamos hablando de que durante el coronavirus hubo un grupo de personas que se habla que hasta el 44% después que terminó la pandemia, o sea, no que terminó la pandemia, perdonen, que terminó el encierro, que terminó el aislamiento, el 44% de las personas tenía como meta buscarse otra pareja. El 44%, es casi la mitad. Lo que quiere dejar dicho que el coronavirus logró distorsionar todo, incluyendo las relaciones interpersonales, incluyendo lo que era la cercanía. Y otra cosa, yo no he hablado aquí de que cerca de 1 de cada 3 mujeres sintió disminución de la libido. Que cerca del 50% de los hombres que padecieron coronavirus presentaron disfunción sexual. ¿Y ustedes saben por qué?
por problemas psicológicos o por problemas físicos. Sabemos que el coronavirus afecta la parte circulatoria, afecta la parte pulmonar. Y si usted no tiene una buena circulación o no puede respirar bien, tener relaciones sexuales pasa a un segundo plano. Pero cuando tomamos en cuenta o añadimos también la parte mental o emocional, el impacto del coronavirus sobre la sexualidad de los hombres, todavía creo que no se ha cuantificado de manera correcta qué tanta repercusión ha tenido. Definitivamente, eso es sumamente interesante. Yo anoche con tu participación realmente, pero nosotros vamos a prometer públicamente 2 programas. Uno, vamos a traer a personas, incluyendo personal médico, que padeció coronavirus y vamos a hacer un programa aquí donde vamos a desnudar el alma, donde vamos a tomarle prestado a Yotin, el detrás de la consulta, para que nos cuenten. Porque es lo que te digo, mi caso, yo soy una persona sumamente saludable, que no sufro de nada, no sé cómo me infecté porque tomábamos todas las medidas del lugar por la situación de que yo vivía con mi madre de 97 años, me dio hace poquito, como si hubiese sido una gripe de 4 o 5 días, y eso no fue nada. Sin embargo, el post-COVID ha sido una cosa tremenda, algo que realmente no solamente a mí, también ha afectado a mi familia. Pero espérate, pero algo que tú deberías decir es que tú tienes 4 dosis de la vacuna. Exacto, eso, Pero espérate, tienes 4 dosis de la vacuna que te dio COVID como si fuera una gripe. O sea que estamos hablando de que aún tú tienes las secuelas, la ventaja es que a ti no tuvo que hospitalizarte, a ti no hubo que darte maná que no fueran jarabe para la gripe, y que tú 4 días después ya tú estabas sana sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Es más, yo supe que tenía coronavirus porque Héctor Armando, infectólogo al fin, vivíamos arriba de mí con el asunto de la madre. Entonces, esa noche yo tosí, que yo nunca toso, yo nunca sufro de alergia, y yo llamo a Héctor Armando, y Héctor Armando me dice, no salgas de la habitación, que ahora mismo mando a mi asistente. Yo le dije, pero ¿y para qué? Y me dice, espérate, y fueron y me hicieron la prueba positiva. A mí no me dio absolutamente nada. Sin embargo, el post-COVID ha sido una pesadilla. Lo más interesante es que también la abuela se contagió con 97 años en ese momento. Y como estaba con sus 4 dosis de la vacuna, tampoco le pasó nada. Falleció de otras causas, pero la realidad es que no tuvo nada que ver con el coronavirus. Lo que estamos mencionando aquí es que la vacuna protege a las personas independientemente de lo que crean. Y también se sabe que los vacunados tienen menos probabilidad de presentar ese COVID prolongado, entre un 20 y un 30%. Héctor, vamos a retomar lo del cólera. Como quedamos y luego ya al final hablaremos de todo, sobre todo en el próximo segmento hablaremos de tus recomendaciones, que para nosotros es lo más importante porque es la medicina preventiva, porque realmente la humanidad que camina a la tierra en estos momentos está teniendo que reflexionar sobre la responsabilidad que nos toca a cada uno para mantener el equilibrio del planeta, para que ver si no tengamos que seguir luchando contra tantas epidemias. ¿El cólera tiene vacuna? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los más vulnerables? La respuesta es que sí. Y en este momento esa vacuna contra el cólera se está aplicando en Haití. Creo que sería importante, porque ya nuestro máster de piso nos está haciendo señas de que tenemos que ir a la pausa. Sería importante que sepan que sí existe una vacuna, que en este momento la República Dominicana acaba de anunciar, y fue un titular de uno de los periódicos de circulación nacional, de que a República Dominicana van a llegar en las próximas semanas 85,000 dosis de la vacuna contra el cólera. Y sería importante preguntarle a nuestro público si ellos se aplicarían la vacuna contra el cólera, sobre todo porque vamos a explicar unas cuantas cosas cuando regresemos de la pausa. ¿Qué te parece, madre? Definitivamente, cuando regresemos de la pausa, Héctor Armando entrará directamente para aprovechar el tiempo que nos queda, ilustrándonos y ayudándonos a prevenir. No se vayan, el arte de curar regresa con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE. Bueno, como habíamos prometido y como dejamos en el otro bloque, vamos a hablar un poquitito sobre la vacuna de cólera. El país dice que va a recibir 85,000 dosis de la vacuna o 85,000 vacunas. No sabemos bien cómo es el proceso, ¿por qué razón? Porque la realidad es que la vacuna del cólera son 2 dosis de la vacuna. Es una dosis que no es inyectada, es tomada.
Número 2, es una vacuna que protege entre un 50 y un 65%, pero la protección es por 2 o 3 años. Y generalmente se utiliza para cortar cuando hay un brote importante en un territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que hay personas que son pro vacuna, sabemos que hay personas que tienen contactos políticos y gubernamentales. Llegan los 85,000 dosis de la vacuna y usted quiere vacunar a su familia. Usted posiblemente no sea la persona idónea viviendo en una torre en Piantini que tiene filtro de agua, manita limpia en todas las esquinas. Usted es una persona saludable que tiene un seguro médico, tiene una clínica a 2 esquinas de su casa. Sin embargo, esas dosis de la vacuna deberían estar diseñadas para aplicarse a una población más susceptible. ¿A qué población? A toda esa barriada que vive a orillas del río Isabela. A esa barriada que se sabe que las aguas que están al lado de ella están contaminadas con la bacteria y que posiblemente ellos tienen que utilizar esa agua para cepillarse los dientes, que tienen que utilizar esa agua para cocinar, que tienen que utilizar esa agua para bañarse, para asear a los niños, para limpiar la casa. Que algunas de esas personas, aún el ministerio diciendo que no hagan nada de eso, todavía lo hacen y deben hacerlo porque tienen que comer, incluyendo hasta pescar dentro del río. Entonces, por tal razón, la recomendación sería esperar que el ministerio, cuando reciba las vacunas, decida a qué población las va a aplicar, porque sabemos que van a haber personas que van a estar en contra de la vacuna y personas que van a estar locos por ponérsela, pero el ministerio, a través de la Dirección General de Epidemiología, y desde aquí un saludo al doctor Excuse, deben poner clara a la población a quiénes que se la van a poner, porque lamentablemente aquí siempre hay un grupo de vivos que quiere que le pongan una cosa que posiblemente ni siquiera necesitan porque quieren sentirse más protegidos. El problema, vuelvo y repito, es que usted se toma las dosis de la vacuna hoy y de 2 a 3 años va a tener que volver a hacerlo. Esas vacunas están diseñadas para frenar el momento epidemiológico, frenar el contagio y así disminuir los casos en un territorio. Hasta ahora creo que vamos más o menos bien. Sin embargo, hay que mantener esos casos bajos porque reconocer que somos un país turístico, un país que vive de un turismo de comida y bebida, de todo incluido. Y si usted me dice que aquí hay una enfermedad que se transmite a través de comida y bebida, muchos turistas posiblemente van a decir, yo no voy para allá. Así que por tal razón hay que tratar de frenar el proceso y de que eso no se convierta en una amenaza para la economía de la República Dominicana. Recordar que el cólera en este momento no es una amenaza solamente de salud. El cólera en este momento es una amenaza desde el punto de vista económico. Cuando se afectan las fuentes de generación de divisas para un país como la República Dominicana, cuya columna vertebral se basa en remesas y turismo, entonces hay que tratar de preservar esas columnas para evitar que vaya a ocurrir algún tipo de debacle desde el punto de vista económico. No lo olvidemos. Héctor, brevemente, antes de entrar a si tenemos la infraestructura en República Dominicana para frenar el cólera con los recursos necesarios, yo te quería decir algo, y es llamar la atención que dentro de esos vulnerables, yo asumo que el personal de salud, que son los que tienen que tratar a todo el que llega, también deben de ser los primeros. Lo que pasa con esto es también que si tú te fijas, el problema es que el personal de salud debe tratar a todas las personas con diarrea como si tuvieran cólera. Exacto. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se debería vacunar a estas personas, pero más que nada, si el cólera siguiera aumentando los casos, entonces se deberían crear unidades de cólera, unidades de atención de cólera, como se hizo en algunos hospitales. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital de la policía y allá entre el 2010 y el 2019 se creó una unidad de atención a cólera, donde habían 8 camas destinadas para atender a personas que llegaran con diarrea, porque en ese momento, entre el 2010 y el 2019, aquí había cólera. Lo que pasa es que la gente cree que como era diferente a lo que estaba pasando en Haití, que tuvieron 800,000 casos, realmente aquí no tuvimos, dependiendo de las cifras, posiblemente tuvimos menos de 10,000. Cuando en Haití tuvieron 800,000 casos, aquí tuvimos menos de 10,000, allá se murieron más de 20,000, aquí no se murieron ni siquiera 3,000 gente. Perdón, ni 1,000 gente, dependiendo de las fuentes que se busquen. O sea que cuando uno evalúa este proceso, se da cuenta de que nosotros ya hemos lidiado con cólera en el pasado,
que sabemos cómo tratarlo, pero algo sumamente importante y sé que a la gente le preocupa. Porque la gente va a decir, Balcácer, ¿y tenemos capacidad de diagnosticar cólera en República Dominicana? La respuesta es que todos los laboratorios grandes en este país, usted lleva una muestra de heces fecales líquidas y en 4 horas ya usted tiene el resultado si usted tiene cólera o no. En 4 horas, en laboratorio privado, para que usted entienda. El ministerio también tiene capacidad de dar respuestas. Sin embargo, le comento, si usted no es de lo que se atiende en hospitales, porque hay que decirlo, la clase media en este país, ya sea clase media baja, clase media o clase media alta, no se atiende en hospitales. Si usted tiene miedo de que si hay cólera no me van a poder diagnosticar, no. El cólera es una enfermedad viejísima contra la cual hay pruebas y están disponibles en los laboratorios privados convencionales que usted conoce, sobre todo los grandes, y usted en menos de 4 horas pudiera tener ese resultado. Así que no tenga miedo, que existe, cómo hacer el diagnóstico. Hay tratamiento, porque eso es ponerle agua a la gente, y la gente dice, dale antibiótico. Señor, ¿usted sabe cuánto antibiótico se le da a una gente con cólera? Una pastilla. Para que usted entienda cuánto antibiótico. Cuando dicen, ¿por qué hay que buscar antibiótico contra el cólera? Señor, eso es una pastilla. Ese es el esquema de tratamiento para el cólera, una pastilla. Y después de ahí el resto es simplemente hidratación. Héctor, estos 4 minutos que nos quedan ampliamente, quiero que nos des tus recomendaciones para evitar un posible rebrote del COVID y este Kraken que realmente esperamos y confiamos que las olas se lo lleven por otro lado, y el asunto del cólera. Eso es para nosotros ahora lo más importante, que tú nos des tus recomendaciones. Gracias por habernos acompañado y que tú de una vez despidas el programa. COVID, tener sus 3 dosis de la vacuna. Las personas con 3 dosis de la vacuna tienen menos riesgo de presentar complicaciones, menos riesgo de hospitalización, menos riesgo de muerte y menos riesgo de COVID prolongado. Cólera es una enfermedad diarreica. Cualquier diarrea debe ser tratado como si fuera cólera. Y lo más importante de todo este proceso es que usted se mantenga recibiendo información de las fuentes oficiales. Las personas que han creado paranoia mediante lo que son noticias falsas, los famosos conspiranoicos de José Peguero, esas personas no han brindado una sola idea positiva y no han dado todavía la solución a ningún tipo de problema que no sea meter más miedo que lo que dicen que las autoridades crean. Así que por favor, solamente nútrase de fuentes oficiales o capacitadas. Un placer haber estado con ustedes. Espero que esto le haya servido y por favor, deje un me gusta, suscríbase o simplemente observe nuestros videos cada vez que los subamos a nuestro canal de YouTube, a Instagram, y de verdad que es un placer contar con su sintonía hoy y todos los días. Nos vemos en la próxima.